Cuando la Tierra se formó hace alrededor de 4 millones de años, una multitud de meteoritos golpeaba el planeta en formación y la energía se convertía en calor. Las primeras células en surgir fueron en el océano, cuyo material genético no estaba contenido en el núcleo, que con el paso del tiempo fueron evolucionando para volverse más complejas. Aunque los microorganismos se originaron hace alrededor de 4 millones de años, la microbiología es relativamente una ciencia joven. Los primeros microscopios se observan hace 300 años y sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. La existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio. La primera persona en describir detalladamente los microorganismos fue Anthony van Leeuwenhoek en 1684, a los cuales los denominó animalculos. Leeuwenhoek examinó el agua de lluvia, de mar, de río, saliva y otras materias. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agentes de fermentación ni enfermedades. Al mismo tiempo, Robert Hooke descubrió la estructura celular de las plantas y acuñó el término célula. Una vez descubiertos los microorganismos por Leeuwenhoek, se empezó a especular sobre el origen de estos animalculos. Se formaron dos escuelas. Una de ellas admitía la existencia de estas estructuras que apoyaban la teoría que proviene de la descomposición de los tejidos de las plantas o animales. Los que apoyaban esta teoría se denominaba generación espontánea. Del otro lado estaba la teoría de la biogénesis, que decía que los animalculos se originaban, como ocurre en formas de vida superior, a partir de animalculos padres. En 1668, Francisco Redi demostró que gusanos encontrados en carne eran provenientes de los huevos y no de la generación espontánea. En 1769, Lázaro Spallanzini repitió el experimento, pero tapando los recipientes, contradiciendo la teoría de la espontaneidad. En 1745, John Needham hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes, lo que dejó en un recipiente. Observó colonias de microorganismos y así concluía que había generación espontánea. Tuvo que pasar más de 100 años para que Louis Pasteur, en 1864, utilizara matraces con tubo largo a los que les llamó cuello de cisne. El aire pasaba libremente a través del cuello, pero los organismos no aparecían en la solución ya que las partículas de polvo y microorganismos sedimentaban en el recodo del cuello. Estos experimentos promovieron el reconocimiento de la biogénesis. Posteriormente, Pasteur empezó a estudiar el papel de los microorganismos en la producción de vino y como causas de enfermedades. En 1856 propuso la teoría vitalística, que decía que las levaduras eran un agente de fermentadores. En 1866 publicó su obra llamada Estudios sobre el vino, sus enfermedades, causas que la provocan, nuevos procedimientos para la conservación y envejecimiento. En 1876, Robert Koch, un médico rural, empezó a estudiar el mundo microbiano. Posterior a eso, descubrió las bacterias que causan la tuberculosis y cólera. Posterior a encontrar esos virus, Dmitri Ivanovsky en 1892 descubrió el virus del mosaico del tabaco, haciendo unas modificaciones a los postulados de Koch. Hacia 1860, un cirujano llamado Joseph Lister investigaba la forma de eliminar los microorganismos de las incisiones realizadas en las operaciones quirúrgicas. Para evitarlo, utilizó una solución diluida de fenol, a la que se le llamó antisepsia. En 1880, Pasteur utilizó las técnicas de Koch para aislar y cultivar la bacteria que causó el cólera en las gallinas. Descubrió que cuando éstas envejecen, pueden servir haciéndolo un inmunizador. En 1928, Alexander Fleming observó un hongo al que se podía extraer una sustancia que llamó penicilina, que tenía un gran potencial terapéutico. En 1944, Oswald descubrió el ADN en la genética bacteriana. En 1953, Watson y Crick descubrieron la estructura molecular del ADN. Esto hizo de los organismos un modelo para la investigación genética. En el 2000, Paul
Euch trabajó con la idea de que el arsénico podía incorporarse a un compuesto orgánico para no intoxicar las células humanas, creando las sustancias albarzán, que fue el primer químico sintetizado en laboratorio que podía curar una enfermedad de manera quimioterapia.